Ese hipertenso ya tiene los días contados, papá. No te preocupes tanto por él. Esas palabras salieron de la boca de mi nieto Matías, un muchacho de apenas 16 años, mientras jugaba con su celular en el sofá de la sala. Lo dijo como quien comenta sobre el clima, sin levantar los ojos, como si mi vida fuera apenas un inconveniente temporal. Lo que más me dolió no fue solo la crueldad casual de sus palabras, fue ver a mi hijo Ricardo, su padre, asentir en silencio, como si estuviera de acuerdo en que yo realmente era un problema con fecha de vencimiento. Me llamo don Aurelio Mendoza, tengo 77 años, y sí, sufro de hipertensión. Mi presión se dispara cuando me estreso, cuando me preocupo, cuando me siento faltado al respeto. Pero mi mente aún está lúcida. Viví toda mi vida aquí en Puebla. Empecé como albañil. Trabajé con estas manos que ahora tiemblan un poco. Cargué sacos de cemento bajo el sol despiadado. Construí casas para familias que ni me conocían. Después me convertí en maestro de obra. Dirigí proyectos pequeños. Aprendí cada secreto de este oficio. Con el tiempo, con mucho esfuerzo, logré juntar algo de dinero. Compré mi primera propiedad hace 25 años. Un departamento pequeño para rentar. Después otro y otro. Nada extravagante. Siempre inversiones modestas, pero sólidas. Durante todos estos años, nunca presumí. Nunca hablé de lo que tenía. Vivía de mi pensión, o al menos, eso era lo que todos pensaban. Porque quería ver, quería observar, quería conocer el corazón verdadero de las personas, incluyendo mi propia familia. Mi hijo Ricardo nunca pasó necesidades graves, pero tampoco vivía en la abundancia. Le daba lo justo, lo necesario. Quería que aprendiera el valor de las cosas, que no se acostumbrara a tenerlo todo fácil. Su madre, mi querida Carmen, que en paz descanse, siempre me decía: Aurelio, no escondas tanto. El niño debería saber que tú trabajaste mucho, pero yo tenía mis razones para el silencio. Quería que Ricardo me amara por lo que yo era, no por lo que yo tenía. Ese domingo, yo había ido a visitarlos como hacía cada 2 semanas. Elena, mi nuera, estaba en la cocina preparando pozole. Los niños, Matías y pequeño Diego, jugaban en la sala. Era una escena familiar normal, hasta que ya no lo fue. Yo apenas mencioné, que tal vez necesitaba buscar un lugar más pequeño para vivir, que mi departamento se estaba volviendo caro para mi pensión. No pedí ayuda, no insinué que ellos deberían mantenerme, solo compartí una preocupación. Ricardo suspiró con impaciencia. Papá, siempre estás con lo mismo, que la renta, que no alcanza el dinero. ¿Por qué no buscas algo más barato ya? No era crueldad pura, era cansancio. Yo me daba cuenta. Mi hijo estaba estresado, con problemas en el trabajo, cuentas propias que pagar, pero sus palabras aún dolían. Y entonces Matías, sin levantar los ojos del celular, soltó esa frase que cambió todo. Ese hipertenso ya tiene los días contados, papá. No te preocupes tanto por él. Hubo un silencio incómodo. Elena gritó desde la cocina: Matías, no hables así de tu abuelo. Pero fue un regaño automático, sin convicción real. Ricardo no lo corrigió con firmeza, solo dijo: el niño exagera, pero papá, a tu edad, con esa presión, sí deberías ir pensando en arreglar tus asuntos. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. No fue solo la falta de respeto, fue la confirmación de que para ellos, yo ya era una carga, un problema esperando a ser resuelto por la muerte. Me levanté despacio, porque a esta edad uno ya no puede hacer movimientos bruscos. Los miré, a Ricardo con su cansancio genuino,
a Elena fingiendo no haber escuchado, a Matías con su indiferencia adolescente, al pequeño Diego que parecía confundido por todo. Gracias por la visita, dije simplemente. Ya me voy. Besé a Diego en la frente y le susurré. Cuídate mucho, mijito. Tomé mi sombrero, ese sombrero de palma que Carmen me había regalado en nuestro último aniversario juntos, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Esta es la última vez que vengo aquí sintiéndome como una carga. Salí sin gritar, sin hacer escándalo. Solo salí. Pero ellos no sabían que acababan de cruzar una línea que no tenía regreso. Mientras caminaba por las calles familiares de Puebla, mientras sentía el aire fresco de la tarde, una decisión comenzó a tomar forma en mi mente. Era hora de mostrar quién era realmente don Aurelio Mendoza. Esa noche, en mi pequeño departamento en la colonia San José, me senté en mi mesa de la cocina, con una cerveza fría y el radio sonando bajito. La estación estaba pasando boleros antiguos, música que Carmen adoraba. Entre un trago y otro, entre una canción y otra, algo cristalizó en mi mente. Ya estuvo bueno de fingir pobreza cuando tengo estabilidad. Me levanté. Fui a mi closet y saqué una caja de metal que guardaba desde hace años. Dentro estaban los documentos que comprueban mi verdadera situación financiera. 5 propiedades. No eran 18 como podría haber exagerado en mi rabia, pero eran 5 propiedades bien ubicadas, bien cuidadas, todas con inquilinos confiables que pagaban puntualmente. 2 casas pequeñas en la colonia del Carmen que rentaba a familias trabajadoras. Un departamento en el centro histórico ocupado por un joven médico. Un local comercial en la zona rosa donde funcionaba una papelería. Y un terreno en las afueras de la ciudad que había comprado pensando en el futuro. Los ingresos por rentas, junto con mi pensión, me daban una vida cómoda. No era millonario, pero tampoco era el viejito pobre que todos creían. Había guardado este secreto durante años por una razón simple. Quería ver quién me amaba de verdad. Quería saber si mi familia me valoraba por ser su padre y abuelo, o solo me toleraba esperando una herencia. Ahora yo sabía la respuesta. Durante las siguientes semanas, Ricardo me llamaba ocasionalmente. Las conversaciones eran siempre iguales. ¿Cómo estás, papá? Bien, mijo. Aquí andamos. ¿Necesitas algo? No, gracias. Me las arreglo. Pero yo notaba algo diferente en sus preguntas. Había una curiosidad nueva, una atención que antes no existía. Me preguntaba sobre mis movimientos, sobre dónde había ido, sobre cómo me transportaba por la ciudad. Un día me dijo, te he visto subiendo a taxis últimamente. ¿De dónde sacas para eso? Era cierto. Había comenzado a tomar taxis ocasionalmente en vez del camión. No por necesidad, sino porque ya me había cansado de fingir extrema pobreza. A veces un amigo me ayuda, mentí fácilmente, pero vi en sus ojos que no me creía completamente, y eso me preocupó un poco, no porque fuera a descubrir algo, sino porque significaba que estaba prestando atención de una manera diferente. Fue entonces que decidí hacer algo que había estado considerando durante meses: crear un proyecto que diera sentido a todo lo que había construido. El terreno en las afueras, ese terreno que todos me habían ofrecido comprar, finalmente sabía para qué era. Llamé al arquitecto Rodrigo Herrera, un hombre con quien había trabajado en pequeños proyectos de remodelación. Rodrigo era discreto, honesto y, sobre todo, no hacía preguntas innecesarias. Don Aurelio, me dijo cuando le expliqué mi idea, eso es algo hermoso, pero va a requerir una inversión considerable. Rodrigo, quiero renovar un edificio abandonado que encontré cerca del terreno, convertirlo en un centro comunitario para adultos mayores.
Nada muy elaborado, pero sí funcional. ¿Está seguro de que puede financiar algo así? Sonreí, más seguro que nunca. El edificio que había encontrado era una antigua escuela primaria que llevaba años cerrada. La estructura era sólida, solo necesitaba renovación. Era mucho más realista que construir desde cero y mucho más rápido. Durante los siguientes 4 meses, supervisé la renovación. No todos los días, porque a mi edad hay que dosificar las energías, pero sí regularmente. Los trabajadores, albañiles, electricistas, carpinteros, me trataban con respeto genuino. Me conocían como el señor que había contratado sus servicios, y eso bastaba. Uno de ellos, don Joaquín, me dijo algo que me marcó. Don Aurelio, mi esposa tiene 70 años y se la pasa sola todo el día porque nuestros hijos viven lejos. Dice que este lugar va a ser como tener una nueva familia. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Confirmaban que mi intuición había sido correcta. Mientras todo esto sucedía, Ricardo continuaba con sus llamadas, pero ahora había algo más en sus preguntas, una inquietud que no había estado ahí antes. Un día me preguntó directamente: «Papá, ¿en qué andas gastando últimamente? Te veo diferente». Diferente como, no sé, como más activo. Y Elena dice que te ha visto en taxis varias veces. Ahí estaba, la verdadera razón de su curiosidad repentina. No era preocupación paternal, era sospecha financiera. Ricardo, a mi edad uno necesita mantenerse ocupado. Salgo a caminar, visito lugares, tomo taxi cuando las piernas me duelen mucho. ¿Y de dónde sacas para tanto taxi? Esa pregunta me confirmó lo que había estado sospechando. Ricardo no estaba preocupado por mi salud, estaba preocupado por mi dinero o por la falta de él. Tengo algunos ahorros, pequeños, de toda una vida de trabajo. Era parcialmente cierto, pero vi en sus ojos que no estaba completamente convencido. Y fue entonces que sucedió algo que cambió todo el rumbo de esta historia. Algo que no esperaba, y que me mostró hasta dónde era capaz de llegar mi propio hijo. Porque mientras yo trabajaba en secreto en mi proyecto, Ricardo había comenzado su propia investigación sobre mí. Una investigación que me iba a doler más que cualquier cosa que hubiera sucedido antes. Era viernes por la mañana, cuando recibí una llamada que cambió todo. Era Fernando Salinas, mi contador de confianza, un hombre que había manejado mis pequeñas inversiones durante 15 años. Don Aurelio, su voz sonaba tensa. Necesito verlo urgentemente. ¿Qué sucede, Fernando? Es mejor que hablemos en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? El tono de su voz me preocupó. Fernando nunca era alarmista. Si algo lo había perturbado, debía ser serio. Esa tarde, en su oficina modesta pero ordenada, Fernando me mostró algo que me heló la sangre. Eran papeles, formularios, copias de documentos. Don Aurelio, su hijo Ricardo ha estado haciendo preguntas sobre usted. Preguntas muy específicas. ¿Qué tipo de preguntas? Fue al banco donde usted tiene su cuenta principal. Se presentó como su hijo preocupado, alegando que usted podría estar siendo víctima de fraude o manipulación. Quería información sobre sus movimientos financieros. Sentí que la presión se me disparaba. Tuve que respirar profundamente antes de preguntar. ¿Y qué les dijo el banco? Nada, gracias a Dios. La información bancaria es confidencial. Pero don Aurelio, eso no es todo. Fernando continuó explicando. Ricardo también había contactado a algunos de mis inquilinos, presentándose como mi hijo preocupado, preguntando sobre el verdadero propietario de las propiedades, sugiriendo que tal vez yo estaba siendo víctima de algún esquema. Y hay más, continuó Fernando gravemente. Contactó a un abogado joven,
licenciado Ramírez, pidiendo información sobre procedimientos para declarar incapacidad mental en adultos mayores. Las palabras cayeron como bombas. Incapacidad mental. Mi propio hijo, el hombre que yo había criado, estaba tratando de declararme mentalmente incapaz para tomar control de mis bienes. Pero lo que más me dolió fue la revelación siguiente. ¿Y sabe qué está diciendo Ricardo a la gente? Fernando me miró con tristeza. Está diciendo que usted ha estado gastando dinero de manera errática, que está construyendo cosas que no puede pagar, que tiene comportamiento de persona con deterioro mental. Ahí estaba, el plan completo. Ricardo había observado mis movimientos, mis taxis ocasionales, mi participación en la renovación del centro, y en vez de alegrarse por ver a su padre activo e independiente, había decidido que era evidencia de demencia. Fernando, mi voz salió más débil de lo que quería. ¿Qué tan avanzado está todo esto? Todavía es preliminar, pero don Aurelio, creo que deberíamos ser proactivos. Si su hijo realmente procede con esto, podríamos tener problemas legales serios. Esa noche no pude dormir. Me la pasé sentado en mi silla favorita, tomando té de manzanilla para calmar la presión, reflexionando sobre lo que acababa de descubrir. ¿En qué momento había fallado como padre? ¿Cuándo Ricardo se había convertido en un hombre capaz de traicionar así a quien le dio la vida? Pero entonces, mientras las horas pasaban, mientras el silencio de la madrugada me daba perspectiva, llegué a una conclusión diferente. No había fallado como padre, había fallado como hombre, había fallado al permitir que me subestimaran durante tanto tiempo. Había fallado al no mostrar quién era realmente, pero eso estaba a punto de cambiar. Al día siguiente llamé al doctor Mendoza, mi abogado de confianza desde hace 20 años, un hombre serio, respetado, que conocía perfectamente mi situación real. Doctor, le dije, necesito su ayuda para algo muy específico. Quiero citar a mi hijo Ricardo a una reunión en su oficina. Dígale que hay documentos importantes que revisar sobre mi herencia, sobre mi testamento, cosas que requieren su presencia como familiar directo. Don Aurelio, ¿está seguro? Eso va a significar revelarlo todo. Exactamente. Es hora de que Ricardo Mendoza conozca la verdad completa sobre quién es su padre. Pero antes de esa confrontación, antes de revelar todo, tenía algo importante que terminar. El centro comunitario estaba casi listo. Las reformas habían progresado bien. El edificio ya tenía salas cómodas, una cocina funcional, una pequeña biblioteca, áreas de talleres. No era grandioso, pero era digno. Había decidido llamarlo Centro Esperanza Dorada, un nombre simple pero lleno de significado. La inauguración se programó para un sábado de abril. Habíamos enviado invitaciones discretas a través de las parroquias locales, los centros de salud, oficinas del DIF. No queríamos publicidad excesiva, solo queríamos que llegaran las personas adecuadas. El día de la inauguración, mientras veía a docenas de adultos mayores explorando el lugar, conversando entre ellos, sonriendo por primera vez en meses, supe que había hecho algo correcto. Había construido más que un edificio. Había creado un espacio donde la vejez no era una maldición, sino una etapa de la vida que merecía respeto. Pero lo mejor estaba aún por venir, porque el lunes siguiente, Ricardo iba a descubrir quién era realmente don Aurelio Mendoza, y iba a descubrir también las consecuencias de tratar a su padre como un estorbo con días contados. El lunes por la mañana me desperté con una tranquilidad extraña. Durante meses había estado construyendo hacia este momento, hacia esta revelación que cambiaría todo para siempre. Me vestí con cuidado,
pantalón de vestir, camisa bien planchada, zapatos lustrados, el reloj que Carmen me había regalado. Quería verme como lo que era, un hombre que había construido algo importante con su vida. La cita era a las 11 de la mañana en el despacho del doctor Mendoza. Llegué 15 minutos antes, como siempre había hecho en todos mis compromisos importantes. Don Aurelio, me dijo doctor Mendoza, ¿está preparado para esto? Más preparado que nunca, doctor. Minutos después escuchamos voces en la recepción. Ricardo había llegado, y no venía solo. Traía a Matías con él. Aparentemente había decidido que su hijo también debería estar presente. Cuando entraron, cuando me vieron ahí, sentado cómodamente en una de las sillas de cuero, la sorpresa en sus rostros fue evidente. «Papá», dijo Ricardo con voz vacilante, «¿qué haces aquí?» «Siéntense», les dije con una calma que me sorprendió. «Hay cosas importantes que discutir». Doctor Mendoza abrió su maletín y comenzó a sacar documentos, organizándolos en pilas sobre la mesa. «Antes de proceder», dijo doctor Mendoza con su voz profesional más seria, «quiero aclarar que todo lo que van a escuchar está respaldado legalmente. Ha sido documentado ante notario y es completamente verificable». Ricardo se movió inquieto en su silla. Matías dejó de jugar con su celular. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el movimiento normal de la ciudad. Me volví hacia Ricardo y Matías. «Ricardo», comencé con voz pausada, «hace unas semanas, tu hijo dijo algo que nunca voy a olvidar». Matías palideció ligeramente. Dijo que ese hipertenso ya tenía los días contados, refiriéndose a mí, y tú, en vez de corregirlo, estuviste de acuerdo con él. «Papá, yo», empezó Ricardo. «No he terminado», lo interrumpí con firmeza. «Pero lo que más me dolió fue descubrir después que tú habías estado investigándome, tratando de declararme mentalmente incapaz, sugiriendo a la gente que yo tenía comportamiento errático. El silencio en la oficina era absoluto. Esa investigación tuya me llevó a una decisión importante. Decidí que ya era hora de que supieran quién es realmente don Aurelio Mendoza». Volví a mi silla y me senté. «Doctor Mendoza, por favor, muéstreles los documentos». Doctor Mendoza tomó la primera pila de papeles. «Don Ricardo, don Matías, lo que van a escuchar podría sorprenderlos. Don Aurelio Mendoza es propietario de las siguientes propiedades». Y comenzó a leer, una por una. 5 propiedades en total. 2 casas bien ubicadas en la Colonia del Carmen. Un departamento en el centro histórico. Un local comercial en la zona rosa. Un terreno con potencial de desarrollo. Con cada propiedad mencionada, las caras de Ricardo y Matías cambiaban, de sorpresa inicial a incredulidad, a shock. «Además», continuó doctor Mendoza, «don Aurelio es el fundador y principal benefactor del recién inaugurado Centro Esperanza Dorada, un centro comunitario para adultos mayores que acaba de abrir sus puertas». Ricardo finalmente logró hablar. Eso no puede ser, papá. Tú siempre estás quejándote de que no tienes dinero». Sonreí, una sonrisa que había estado guardando durante años. «Exacto, Ricardo. Eso era lo que quería que pensaran. Quería ver hasta dónde llegaban con su desprecio, con su indiferencia, pensando que yo era solo un pobre viejito que dependía de su caridad». Me levanté de nuevo y caminé hacia ellos. Durante años fingí necesidad cuando tenía estabilidad. ¿Por qué? Porque quería conocer sus corazones verdaderos, y ya los conozco. Matías finalmente encontró su voz. «Abuelo, yo no sabía». Lo miré directamente. «¿Qué no sabías, Matías? ¿Que yo merecía respeto independientemente de cuánto dinero tuviera? ¿O que el respeto se gana con pesos en el banco?». Ninguno de los dos pudo responder.
Doctor Mendoza, continué, por favor, muéstreles los cambios en mi testamento. Doctor Mendoza tomó otro conjunto de documentos. Debido a las circunstancias que don Aurelio me ha explicado, él ha decidido hacer modificaciones significativas en la distribución de su herencia. Ricardo se enderezó en su silla. Ricardo Mendoza, leyó doctor. Mendoza con voz solemne. Queda excluido de cualquier herencia directa. Las propiedades y activos de don Aurelio serán transferidos a la Fundación Esperanza Dorada. ¡Espera!, gritó Ricardo levantándose. Eso no es justo. Soy tu único hijo. Me miré con toda la calma del mundo. ¿Y qué tipo de hijo fuiste, Ricardo? ¿El tipo que investiga a su padre tratando de declararlo loco? ¿El tipo que enseña a sus hijos a burlarse de la condición médica de su abuelo? Ricardo se dejó caer en su silla. Pero, agregué, no soy un hombre sin corazón. Hay una condición. Doctor Mendoza continuó leyendo. Sin embargo, si dentro de un año Ricardo Mendoza demuestra un cambio genuino en su actitud y respeto hacia su padre, y se establece una relación saludable y respetuosa, don Aurelio puede reconsiderar una herencia parcial, no de las propiedades principales, sino de una pequeña cuenta de ahorro designada para eso. Vi esperanza en los ojos de Ricardo. La condición, dije yo, es simple: 1 año de visitas regulares, no por obligación, sino por querer estar presente. 1 año tratándome como su padre, no como una carga, y principalmente 1 año enseñando a sus hijos lo que significa respetar a los mayores. Me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Y una cosa más, Ricardo. El departamento donde creen que pago renta también es mío. Así como el pequeño apartamento que usas de oficina, también está registrado a mi nombre. Salí del despacho con la frente en alto, con la dignidad intacta, pero no con sed de venganza, con esperanza de que tal vez, apenas tal vez, aún había tiempo para recuperar a una familia. Los siguientes días fueron extraños. No escuché nada de Ricardo, nada de Elena, nada de Matías. El silencio era completo, pero no me preocupaba. Sabía que necesitaban tiempo para procesar lo que habían descubierto. Mi vida continuó con una nueva normalidad. Cada día visitaba el Centro Esperanza Dorada, no como propietario, sino como un participante más. Llegaba en las mañanas, tomaba café con los otros abuelos, participaba en los talleres de carpintería básica, ayudaba en la biblioteca organizando libros. Era hermoso ver cómo el lugar se había transformado en algo vivo. Adultos mayores de diferentes colonias llegaban cada día, algunos para los talleres, otros solo para conversar, muchos para compartir una comida caliente. Una señora, doña Esperanza, me dijo algo que me llegó al corazón. Don Aurelio, aquí me siento útil otra vez. En mi casa ya nadie me pregunta mi opinión sobre nada. 2 semanas después de la reunión en el despacho, recibí una visita inesperada. Era el pequeño Diego, mi nieto menor, parado tímidamente en la entrada de mi departamento. Abuelo, dijo con voz pequeña, ¿puedo pasar? Claro, mijito, siempre. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Le serví un vaso de leche con chocolate y esperé que hablara. Abuelo, papá está muy triste, y mamá también. Matías no habla con nadie. Lo miré con ternura. ¿Y tú cómo estás, Diego? Confundido. Yo no entendí nada de lo que pasó. Pero mamá me explicó que tú tienes casas y dinero, y que nosotros no lo sabíamos. Asentí. Así es. ¿Por qué no nos dijiste? Era una pregunta tan directa, tan inocente, que me hizo reflexionar, porque quería saber si me querían por ser su abuelo o por el dinero que podía tener. Diego pensó por un momento, pero yo te quiero porque me cuentas cuentos
y porque me enseñas a silbar, y porque siempre hueles a colonia rica. Me reí, la primera risa genuina en semanas. Eso es todo lo que necesitaba saber, mijito. Diego me abrazó. ¿Podemos seguir siendo abuelo y nieto? Para siempre, Diego, para siempre. Después de que se fue Diego, pensé mucho en lo que me había dicho. El niño de 8 años había entendido algo que los adultos de la familia no habían comprendido, que el amor verdadero no tiene precio. Un mes después, sucedió algo que no esperaba. Ricardo apareció en el centro Esperanza Dorada. No había llamado, no había avisado. Simplemente llegó una mañana mientras yo estaba ayudando a don Joaquín a reparar una silla. «Hola, papá», dijo quietamente. Lo miré. Se veía diferente, menos tenso, más vulnerable. «Hola, Ricardo. ¿Podemos hablar?» Dejamos la carpintería y nos sentamos en una de las bancas del jardín. «Papá, he tenido tiempo para pensar, mucho tiempo». Lo escuché en silencio. Me di cuenta de que tenías razón. No te traté como mi padre. Te traté como una responsabilidad, como algo que tenía que tolerar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y lo de investigarte, lo de querer declararte incapaz, fue porque tenía miedo. ¿Miedo de qué, Ricardo? Miedo de que realmente estuvieras perdiendo la cabeza. Miedo de no saber cómo cuidarte. Miedo de perderte. Su voz se quebró. Pero cuando me di cuenta de que todo este tiempo tenías control total, que habías construido cosas hermosas, que tenías una vida que yo no conocía, me di cuenta de lo estúpido que había sido. Lo miré. Por primera vez en años, vi a mi hijo, no al hombre cansado y resentido, sino al niño que alguna vez había sido. Ricardo, ¿realmente quieres recuperar nuestra relación? Sí, papá, más que nada en el mundo. Entonces vamos a empezar despacio, sin presión, sin compromisos. Solo vamos a conocernos otra vez. Durante los siguientes meses, Ricardo comenzó a visitarme regularmente, no al centro, sino a mi departamento. Tomábamos café, conversábamos. Poco a poco íbamos reconstruyendo una conexión que había estado perdida durante años. Matías demoró más en acercarse, pero eventualmente él también vino. No pidió perdón directamente, pero comenzó a tratarme diferente, con respeto, con curiosidad genuina sobre mi vida. Elena también empezó a llamarme. No mucho, pero lo suficiente para que supiéramos que las heridas se estaban sanando. 6 meses después, durante una cena familiar en casa de Ricardo, algo hermoso sucedió. Matías me miró y dijo: «Abuelo, siento lo que dije sobre tu presión. Fue cruel y estúpido. Está perdonado, mijito. ¿Puedes enseñarme sobre las propiedades? ¿Sobre cómo construiste todo eso?» Sonreí. «Puedo enseñarte algo mejor. Puedo enseñarte sobre el respeto, sobre la dignidad, sobre cómo tratar a las personas que amas». Un año después de la reunión en el despacho del doctor Mendoza, mi vida había cambiado completamente. No por el dinero, no por el centro comunitario, sino por algo mucho más valioso. Había recuperado a mi familia. Ricardo cumplió con cada parte de la condición que había establecido. Me visitaba 2 veces por semana. Participaba activamente en el Centro Esperanza Dorada, ayudando con reparaciones menores, organizando eventos, conociendo a los otros abuelos. Matías se había transformado en un joven diferente. Ya no era el muchacho cruel que celebraba mis días contados. Había aprendido, a través de pasar tiempo en el centro, el valor de los adultos mayores. Incluso estaba considerando estudiar trabajo social. Diego, mi pequeño Diego, se había convertido en el mejor embajador del centro. Traía amigos de la escuela para que ayudaran con pequeños proyectos. Les enseñaba a respetar a los viejos,
a escuchar sus historias, a valorar su experiencia. Y Elena había descubierto en mí a un hombre diferente del que había conocido. Un hombre con profundidad, con historia, con logros que admirar. Esa mañana de abril, exactamente un año después, nos reunimos nuevamente en el despacho del doctor Mendoza, pero esta vez era diferente. Esta vez éramos una familia. Doctor Mendoza, dije, quiero hacer los cambios que prometí. Ricardo me miró con ojos llenos de gratitud. Doctor Mendoza preparó los nuevos documentos. Una propiedad, la casa pequeña en la Colonia del Carmen, sería transferida a Ricardo, no como herencia automática, sino como reconocimiento de su esfuerzo genuino durante ese año. Pero con una condición, agregué. Esa casa nunca debe ser vendida. Si algún día ya no la necesitas, debe regresar al centro comunitario. Acepto, papá, acepto todo. Los demás bienes, las otras propiedades, el centro, todo continuaría siendo parte de la Fundación Esperanza Dorada. Pero ahora, Ricardo y sus hijos serían participantes activos en su administración. Había logrado algo que no había esperado: construir un legado que incluía tanto la justicia como el perdón. 3 meses después, mientras compartía la comida dominical con mi familia en el Centro Esperanza Dorada, rodeado de mis hijos, mis nietos y docenas de otros abuelos que habían encontrado una nueva familia, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Diego se acercó y me susurró: abuelo, ¿todavía tienes los días contados? Me reí. Sí, mijito, todos tenemos los días contados, pero ahora sé que mis días, cada uno de ellos, vale la pena. ¿Por qué? Porque aprendí que nunca es tarde para recuperar la dignidad, nunca es tarde para construir algo hermoso, y nunca es tarde para que una familia aprenda a amarse de verdad. Matías, que estaba cerca, escuchó nuestra conversación. Abuelo, me dijo, cuando sea mayor, quiero ser como tú. Lo miré con ternura. Entonces empieza por respetar a los viejos, mijo. Y recuerda, cada día cuenta, no porque estén contados, sino porque cada uno es una oportunidad de hacer algo bueno. Esa noche, mientras cerraba las puertas del Centro Esperanza Dorada, mientras escuchaba las risas de familias que se despedían después de un día completo, supe que había construido algo que duraría mucho más que mi vida. No había buscado venganza, había buscado justicia, y había encontrado algo aún mejor: redención. Mi presión arterial está controlada. Tomo mi medicamento cada día. Como bien, hago ejercicio ligero. Y sobre todo, vivo en paz, con dignidad, con familia, con propósito, porque convertí el dolor en esperanza. Transformé la humillación en construcción. Demostré que nunca es tarde para levantarse. Y cuando llegue mi último día, cuando mi corazón hipertenso finalmente se detenga, moriré sabiendo que no fui el viejo inservible que una vez pensaron que era. Fui don Aurelio Mendoza, un hombre que construyó un legado, un hombre que recuperó su familia, un hombre que convirtió la crueldad en compasión. Y eso nadie me lo puede quitar. Esta es mi historia, la historia de un abuelo que se negó a ser invisible, que se negó a aceptar el desprecio, que se negó a morir como víctima. Si ustedes están escuchando esto, si han llegado hasta aquí, es porque tal vez alguna vez también fueron subestimados, también fueron tratados como menos, también escucharon que sus días estaban contados. Quiero que sepan esto: nunca es tarde para levantarse, nunca es tarde para demostrar quién son realmente. Nunca es tarde para construir algo hermoso sobre las ruinas del dolor. Sus días están contados, sí, pero depende de ustedes cómo contar esos días. Cuéntenlos con dignidad, cuéntenlos con propósito, cuéntenlos con la frente en alto, pero sobre todo,
cuéntenlos con amor, porque al final del día, el amor verdadero, ese que se gana y se merece, ese es el único que realmente vale la pena. Como lo aprendió don Aurelio Mendoza, el hipertenso que le demostró al mundo que aún tenía mucho, pero mucho que dar.